Nuevamente buenos días a todos. En este momento damos inicio a nuestro webinar. ¿Es realmente necesario automatizar? ¿Cuándo pasa a ser conveniente? Esta ocasión el webinar será dictado por Ricardo Sea Carrasco, quien actualmente se desempeña como consultor logístico en nuestra oficina de Chile. Él cuenta con más de 12 años de carrera profesional, ha liderado proyectos de diseño e implementación de centros de distribución, desde la consultoría con revisión de los datos y análisis de procesos, hasta la definición de requerimientos del sistema. Les recordamos que por medio de la herramienta ustedes pueden hacer preguntas que responderemos durante y al final del webinar y realizaremos algunos sondeos a lo largo de la presentación. Ricardo, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Joana. Muy buenos días a todos los asistentes. También agradecer su participación en este seminario. Para mí es bastante grato poder compartir esta información con ustedes. Este seminario está inspirado, digamos, en decenas de consultas que hemos recibido a lo largo del tiempo respecto a la inquietud que tienen nuestros clientes, quienes están muchas veces recién iniciando en el tema de la automatización o tienen un centro de distribución y no saben si realmente es necesario o no, o están en el momento adecuado para iniciar este camino de la automatización. Antes que todo, un poco presentar quiénes somos. Nosotros somos parte de SDI. SDI es una empresa de consultoría, de diseño, que se especializa en la implementación de soluciones automatizadas. Basamos nuestras soluciones tanto en el conocimiento detallado de la industria como en nuestra creatividad y tratamos de generar siempre para nuestros clientes diseños con soluciones costo efectivas. SDI desarrolla, instala y soporta software y controles como parte de sus soluciones. ¿En qué nos enfocamos? Bueno, SDI se enfoca principalmente en el retail, en el e-commerce, en el comercio mayorista y obviamente en las empresas que tienen multicanalidad. Somos integradores de servicio y también manufacturamos gran parte de los equipos que instalamos y que ofrecemos en nuestras soluciones para entregar, digamos, un mejor servicio. SDI es uno de los más grandes fabricantes de clasificadores de unidades en Estados Unidos y tenemos algo más de 200 clasificadores instalados. Pues bien, en esta primera etapa del seminario haremos una especie de introducción y que más atingente a la respuesta de esta gran interrogante de si automatizamos o no, que una breve comparación entre lo que es el hombre y la máquina como tal. Lo primero que tenemos que tener presente son las diferencias que tiene un hombre y una máquina en cuanto a sus capacidades. Las máquinas o sistemas automatizados son diseñados habitualmente para tareas bien específicas. En cambio, el ser humano tiene capacidad para realizar tareas muy diversas y una capacidad de adaptación bastante sorprendente. En general, las máquinas pueden operar con cargas extremas, a temperaturas bastante extremas también, y ciclos muy extensos o prácticamente sin detención, a diferencia obviamente del ser humano. Pero por otra parte son incapaces de realizar funciones distintas a las que fueron diseñadas cuando fueron construidas. O sea, en el fondo las máquinas en general son construidas para un propósito
y eso hace que no siempre sean tan versátiles como es el ser humano en tareas distintas. ¿Cuándo la máquina supera fácilmente al hombre? Bueno, las máquinas son eficientes en las tareas que tienen las siguientes características. Por un lado, las tareas de repetición permanente. Por otro lado, las tareas con un alto nivel de precisión. También las tareas que se requieren ejecutar en ambientes con temperaturas extremas, ya sea muy altas o muy bajas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que atañe a la logística, que es el manejo, por ejemplo, de productos refrigerados, carnes o similares, donde lógicamente se prefiere muchas veces colocar maquinaria en ambientes de frigorífico alrededor de temperaturas bajo 18 o 20 grados, bajo cero. Entonces, obviamente las máquinas diseñadas para estas temperaturas no tienen ningún problema en operar en forma continua, a diferencia, por ejemplo, de un ser humano. También las tareas que requieren decisiones en función de grandes volúmenes de datos, ahí vamos a ver cuando comparemos también las ventajas por el lado del ser humano. El ser humano puede tomar decisiones en general con volúmenes de datos bastante pequeños, pero la gracia es que puede tomar decisiones muchas veces más creativas. También las máquinas superan fácilmente al hombre cuando son requeridas para mover objetos de gran tamaño o de gran peso. ¿Ya? Y, como les insistía, tareas donde no se toleran errores. Cuando el hombre supera fácilmente a la máquina. Las personas en general son eficientes en tareas que tienen las siguientes características. Tareas de gran dinamismo, donde el proceso cambia con frecuencia de manera inesperada. Tareas también que requieren creatividad, o bien tareas que aún no han podido ser modeladas ya mediante algún proceso, algún algoritmo, alguna función matemática que permita de alguna manera poder programar una máquina. Tareas con nivel de precisión mixto, donde se deben intercalar movimientos finos y gruesos a la vez de forma aleatoria. Y tareas que requieren decisiones con volúmenes de datos acotados. ¿Ya? En general, hasta aquí podemos ver que las tareas manuales, o las tareas donde es conveniente tener operarios, son las tareas donde se requiere mayor versatilidad, en contraposición a lo que es la maquinaria, donde se requieren tareas súper estándar y repetitivas por lo general. ¿En qué espectro de soluciones podemos pensar? Bueno, desde un centro de distribución 100% operado por persona, desde luego existen muchos, probablemente todos los que estamos o hemos trabajado en logística hemos visto alguno, un proceso 100% manual. Cuando los procesos están bien pensados o bien diseñados, pueden ser eficientes, pero son posibles de manejar sin ninguna mecanización,
cuando el tamaño de los productos es adecuado para una manipulación de personas y cuando el flujo es relativamente bajo. Por otro lado, tenemos en la otra cara de la moneda, donde tenemos la existencia de centros de distribución 100% operados por máquinas, 100% robotizados, donde lógicamente no existen muchos, dado que son muy costosos de implementar. Estos centros de distribución generalmente son altamente eficientes y en particular todos sus procesos están hechos para funciones o tareas bien específicas. Generalmente un alto grado de automatización se justifica cuando el centro en general está operando los 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, está en constante operación. En síntesis, las operaciones de tamaño medio, a las que probablemente muchos de nosotros hemos visto, con 1 o 2 turnos de trabajo, o sea, entre 8 y 16 horas de trabajo y generalmente entre lunes a viernes o lunes a sábado, con flujos que están entre los 1.500 y las 6.000 cajas hora. En estos casos, generalmente la solución más eficiente suele ser una operación semiautomatizada. Entonces, un poco concluyendo ya esta primera introducción, damos paso al primer sondeo. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Vamos a lanzar el sondeo y agradecemos que nos den la respuesta. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Damos paso en este momento a cerrar el sondeo y compartiremos los resultados. Listo, Cristian, esos son los resultados con respecto al sondeo. Ok. Continuamos entonces con la segunda parte que tiene que ver con las tareas de la logística dentro del CD que son automatizables. Bueno, como les comenté inicialmente, dentro del centro de distribución ya existe la tecnología para automatizar prácticamente todas las tareas. En un centro de distribución normal, habitualmente encontramos varias tareas, por ejemplo, lo que es planificar, recibir, almacenar, seleccionar mercadería, transportar en el interior del CD, etiquetar, clasificar, consolidar y despachar. Entre otras, las tareas más genéricas, pueden haber algunos centros de distribución que tienen tareas de valor agregado específicas para cada negocio y algunos otros que a lo mejor tienen bodegas más pequeñas o bodegas intermedias que a lo mejor no tienen todas las funciones al interior, las que mencionamos acá. Pero en general, ese conjunto de tareas es la que está presente. Y obviamente dentro de estas tareas podemos distinguir tareas de gestión, que son básicamente las tareas asociadas a la planificación y que en general son
automatizables o de alguna manera se pueden apoyar tecnológicamente por el lado del software. Y existen otras tareas propias del manejo de material, donde tenemos desde las más conocidas, que son en las tareas de transporte al interior del CD, que se pueden manejar con la grúa y su conductor, y otras tareas que ya son más específicas, que tienen que ver con el picking y la selección de productos y el empacado. Lo más usual es que estas tareas sean repetitivas a nivel macro, es decir, probablemente tenemos que trasladar muchas veces mercadería de un punto a otro, pero la acción de trasladar es bastante repetitiva. Sin embargo, puede variar el tipo de material que nosotros necesitemos trasladar, o, por ejemplo, el punto de origen y el punto de destino. ¿Por qué hago este énfasis? Básicamente porque cuando hablamos de automatizar, y el ejemplo básico de la grúa y su conductor, es un ejemplo que nos puede ayudar un poco a entender esto de las soluciones mixtas. Una grúa, por ejemplo, tiene la capacidad de trasladar el material, trasladar obviamente más peso que lo que podría trasladar una persona, pero probablemente la decisión de cómo tomar el material y desde qué punto de origen a qué punto de destino y la ruta que va a recorrer esa grúa, probablemente sea mucho más difícil de automatizar. Y por eso en la actualidad y en los mercados, digamos, latinoamericanos donde nos movemos, es muy difícil ver vehículos autónomos operando dentro de un centro de distribución. En otros centros de distribución, digamos, a otras escalas, sí podemos ver a lo mejor vehículos autónomos, pero en nuestra realidad en general en Latinoamérica, lo que más se ve es este conjunto de una grúa con su conductor, donde por un lado la parte gruesa de la mecanización está llevada por una máquina, ¿cierto? Por la grúa, que ya es bastante estándar en la industria, y la parte fina, por decirlo de alguna forma, por la parte de las decisiones y de la parte del manejo y de las restricciones de circulación que pueda tener dentro de un centro de distribución, finalmente esas tareas siguen siendo de alguna manera manuales. La toma de decisión de por qué ruta, cómo tomo el producto, si el producto es delicado o no es delicado, si tengo que dar o no el paso a otra grúa, esas decisiones o esa parte que es la parte un poco más compleja de la automatización, finalmente no se lleva a cabo y se opta por utilizar un operario y una máquina trabajando en su conjunto. Como les decía, todas las tareas se pueden automatizar. Por ejemplo, la planificación, existen software como el WMS o el WCS, que es básicamente el software de control de todo lo que son los automatismos que se implementan en su interior. La recepción, ¿no? Tenemos todo lo que son los transportadores, tenemos también AGV, escáner. En el almacenaje hay sistemas completos que son los ASRS, son sistemas que básicamente tienen una cabecera y se deposita el producto en esta cabecera, y el sistema
ya automáticamente desplaza eso, le asigna una posición, lo almacena y después cuando se requiere eso, ese producto nuevamente en la cabecera, basta con solicitarlo a través de un terminal computacional y el sistema entrega el producto en la cabecera adecuada. Todo lo que es selección de productos, tenemos ahí lo que es picking automático, estaciones de picking, brazos robóticos, lo que es, bueno, transporte al interior, también teníamos la grúa, los AGV, los conveyors, tenemos lo que es etiquetado, sistemas de etiquetado automático, los print and apply. Lo que es clasificación, bueno, ahí tenemos clasificación de unidades, clasificación de cajas, los sorters, ahí de para distintos flujos y para distintos tipos de productos. Tenemos también la acción de consolidación, tenemos estaciones de empaque y para despachar tenemos incluso en el mercado sistemas de carga automática de camiones. El tema es, como existe la tecnología para automatizar cualquiera de estas tareas o de estas funciones, el tema es por dónde comenzamos. Y entonces el criterio más aceptado, lógicamente, es comenzar por los cuellos de botella que tenga la operación. Básicamente los procesos que generan o que estén más congestionados dentro del centro de distribución, por un lado, porque esto permite, ¿cierto?, aumentar la capacidad del conjunto de instalación. Mientras atacamos el cuello de botella, podemos finalmente incrementar la capacidad de la instalación en su conjunto, si resolvemos ese cuello de botella. Y por otro lado, otro criterio que es bastante aceptado en términos de en cuánto se paga esta inversión, que es siempre la comparativa horas-hombres destinadas a cada tarea. Finalmente, cuando se busca automatizar, en el fondo lo que se está buscando es hacer el proceso de manera más eficiente con el menor personal necesario, y este ahorro en horas hombres finalmente es lo que debería provocar el retorno de la inversión o pagar la inversión. Por lo tanto, obviamente lo que es necesario es identificar y listar todas las tareas que existen al interior del centro de distribución y ver cuál de estas tareas es la que consume mayor cantidad de horas hombre. En línea con lo mismo, tenemos acá una pequeña gráfica a manera muy general, un estudio de muchas realidades distintas de centros de distribución. Obviamente estos números van a variar de industria a industria, pero en general son bastante aceptados por la generalidad. Si ustedes pueden ver acá, tenemos un gráfico de torta donde se muestra que aproximadamente el 50% de las horas hombre ocupadas en un centro de distribución se destinan a la preparación de pedidos, al order picking. Después, bueno, nos sigue el almacenamiento, la recepción y el despacho. Pero dentro, si nosotros queremos mirar un poquito más en detalle lo que es el order picking, o lo que es la preparación de pedido, de todo este conjunto de horas, podemos ver que más del 50% de las horas
son ocupadas en desplazamiento. Vale decir, el desplazamiento que tiene que generar el operario que está preparando este pedido, ¿no es cierto? Desde que encuentra, desde que toma su orden hasta el primer punto y así sucesivamente hasta el segundo punto donde está el producto. Todo el recorrido que tiene que hacer para recolectar los productos necesarios para preparar su pedido. Después tenemos lo que es la búsqueda del producto en sí, y finalmente también tenemos la acción de contar o del pick, donde es la persona, una vez que ya encontró la ubicación, ¿cierto? Buscó dentro de, cuando llegó a la localización donde estaba el producto, lógicamente tardó un tiempo en encontrar el punto exacto desde donde debe retirar el producto, y después tardó un tiempo en contar, ¿cierto? Y colocar los productos en el contenedor final. También existen un conjunto de tareas, llamémoslas de alguna forma administrativas, donde la persona tiene que, por un lado, si el sistema está guiado, por ejemplo, con un RF, escanear las etiquetas o confirmar en la pantalla, o bien si es un picking más básico, por ejemplo, con papel, tiquear la ubicación o ir a obtener este picking list. En general, existe también un conjunto de otras tareas que representan entre el 15 al 20%. Por lo tanto, esto nos da una guía, ¿cierto? Que dentro del 50% de las horas hombre utilizadas en un CD, el 50% de este 50% vale decir alrededor de un 25% del total de las horas hombre es utilizada solo en desplazamiento. Por lo tanto, eso ya es una guía para ver por dónde partimos este tema de la automatización. Ahora bien, conceptos que tienen relación con el desplazamiento. Hay metodologías que se han, digamos, estudiado para esto, y tenemos la más básica, que es el hombre al producto, donde en el fondo es muy visto en la industria, requiere poca inversión, la persona va a retirar el producto caminando o en algún otro medio que le permita desplazarse, y ahí puedes tener por un lado un contenedor que representa el pedido, donde se van recolectando las unidades o los artículos, y ese contenedor es el que se va desplazando a través de todo el almacén. O por otro lado, tenemos una metodología de contenido a contenedor, que es como un poco el inverso, donde básicamente se hace una ola o un picking por batch, y después se hace un proceso, se toman todas las unidades requeridas para abastecer todos los pedidos del turno de la ola o el corte que se haya hecho, y se llevan a un punto donde este contenido, ¿cierto?, después va y se distribuye en los distintos contenedores que representan los pedidos. Pero por otro lado, justamente para minimizar el tema del desplazamiento,
tenemos algunas instalaciones que tienen o que han sido diseñadas con el concepto del producto a la persona, o el goods to man, donde son sistemas en general ASRS, que están conectados a estaciones de picking, donde podemos ver que tanto el contenedor que almacena en los productos es desplazado por medio de transportadores al punto, a la estación de picking, y por otro lado también el contenedor que está recolectando el pedido también es desplazado a esa misma estación de picking, donde la persona prácticamente no se mueve de su punto de trabajo y todos los desplazamientos de la mercadería finalmente lo terminan realizando las máquinas. Ahora bien, relacionado también con esto, tenemos, como les mostraba en la slide anterior, el sistema Goods to Men, donde tenemos la mercadería que va a la estación de picking, y el picking es realizado por un operario, y como su contraparte tenemos el mismo esquema, pero donde reemplazamos el operario por un brazo robótico que hace las veces de piqueador. Entonces, en ambos ejemplos, por ejemplo, tenemos que ni el brazo robótico ni la persona se desplaza. Entonces, tenemos por una parte la solución para reducir el desplazamiento a base de transportadores, y por otro lado tenemos la resolución del picking propiamente tal. Volviendo un poco al inicio de la presentación, lógicamente las tareas del picking, o sea, tomar elementos, productos, muchas veces de tamaños distintos y tamaños y formas distintas, superficies distintas, materiales distintos, es una operación que en general es difícil de automatizar, por eso actualmente no se ven en operación muchos brazos robóticos haciendo esta tarea específica, y se prefiere tener personas muchas veces en las cabeceras. Pero lo que es el desplazamiento, que como vimos es una parte importante del tiempo y de las horas hombres que se consumen dentro de un CD, ya estaba en un nivel de desarrollo lo suficientemente avanzado, donde ya deja de ser una tecnología muy costosa y pasa a ser fácil de implementar y por lo demás conveniente en un centro de distribución, dado que es una tecnología que ya no está en sus inicios, sino que ya tiene un nivel de desarrollo importante. Los costos de esa tecnología ya han bajado bastante, y por otro lado resuelven más del 25% de lo que es las horas hombre de un centro de distribución. Pero, lógicamente, hay temas que también debemos tener presentes al automatizar. Por un lado, tenemos el grado de especialización. Lógicamente, cuando iniciamos el camino de la automatización, el personal que se requiere contratar, en general, es un personal de un perfil distinto, un poco más calificado. Los costos de inversión también es un tema. En general, el retorno de la inversión muchas veces comienza recién a partir del quinto año. Esto
en gran medida también depende mucho del grado de automatización, y después vamos a ver que existe un amplio espectro de soluciones semiautomatizadas, donde lógicamente podemos ver qué es lo más conveniente y ajustar un poco las expectativas de retorno de inversión con el grado de automatización que decidimos colocar en nuestro sede. También no hay que perder de vista la dependencia tecnológica. Una vez que se emprende este desafío de tecnologizar el centro de distribución, la operación empieza a depender de la tecnología, por lo tanto, digamos, para mantener esta continuidad operacional es importante tener presente esta dependencia y nunca dejar de lado lo que es el tema del mantenimiento y de la continuidad operativa, teniendo presente que el factor tecnológico ya va a ser muy preponderante en esta continuidad operativa. Y también tenemos lo que es la obsolescencia tecnológica. Cuando nos embarcamos en estos proyectos hay que tener presente que las máquinas cada vez se van renovando a una velocidad mayor, y lógicamente la inversión que hagamos en este momento de tecnología no va a ser eterna y va a requerir lógicamente cambios en un periodo razonable de tiempo. Bueno, ahora damos paso al sondeo número 2. Gracias, Ricardo. Bueno, según lo revisado, las tareas en que veo más factible incorporar o mejorar el grado de automatización en la empresa o industria están relacionadas con esto. Tareas asociadas de recepción, almacenamiento, picking, software o ninguna. Agradecemos las respuestas. Vamos a dar igual unos minutos para que respondan. De todas, les recordamos que igual por medio de la herramienta pueden realizar preguntas que responderemos al final del webinar y aclararemos en caso de que no se alcancen a responder, pues estaremos compartiéndoles por correo o comunicándonos con ustedes de acuerdo con los datos que dejaron registrados. Muchas gracias por sus respuestas. En este momento vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartirles las respuestas. Bueno, con respecto a las votaciones, las tareas de Outbound, Picking o Despacho tienen 43%, seguida de las tareas de Stores, que tienen un 20%, tareas de Inbound, Recepción, 17%, y tareas de planificación, que también tiene un 20%. Ricardo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues continuamos ahora con la tercera parte de esta exposición, donde, bueno, recapitulando un poco en la primera parte, les contábamos cuáles eran las principales diferencias entre lo que es maquinaria y lo que es procesos manuales, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En la segunda parte, un poco les contábamos que prácticamente todas las tareas se pueden automatizar, pero lógicamente por un tema de inversión rara vez tenemos un centro de distribución totalmente automático.
y dábamos algunas pautas para orientar a quienes estén necesitando tomar una decisión de por dónde parte su automatización, en qué cosas se tienen que fijar para apuntar la automatización al proceso en particular que les va a generar mayor beneficio. Y ahora, en esta tercera parte, lo que pretendemos mostrar es parte de soluciones semiautomáticas, que son soluciones que ya están bastante estándares en el mercado. Lógicamente, cada una de las soluciones tiene, primero, hay que ver el tipo de industria, el tipo de flujo, la cantidad de productos o de productos distintos o el volumen que se mueve, para llegar a la más adecuada, pero acá, un poco a modo de orientación, mostramos varios esquemas semiautomáticos que se pueden implementar en proyectos de mediana envergadura, con énfasis, obviamente, en la preparación de órdenes y en la distribución, que, como veíamos en la parte 2 de esta exposición, es lo que más horas hombre demanda dentro de un centro de distribución. Bueno, tenemos varios sistemas semiautomáticos. El más tradicional y el más fácil o clásico de ver es la preparación de órdenes, digamos el picking por orden, con radiofrecuencia. Creo que después de el proceso full manual, que es preparación, el picking por orden con un papel o con un picking list, perdón, este vendría siendo el sistema un poquito más automatizado, donde tenemos dos tecnologías, una que es más tradicional, que es la radiofrecuencia con un escáner y pantalla. En general, esto se complementa también muy bien con un sistema WMS, o tiene sentido en el fondo con un sistema WMS, donde no solo la captura de datos es ya automática, sino que también el sistema o el software WMS en cierta medida va generando o va sugiriendo una ruta óptima para lo que es la preparación del pedido. Básicamente en este esquema los productos se colocan en una caja y se va confirmando el contenido o la completitud de la tarea. Existe también otra alternativa, que es el voice picking, que digamos es muy similar, pero tiene un concepto de manos libres, por decirlo de alguna forma, donde la guía al operador es básicamente por audio, por voz. Obviamente este sistema no tiene mucha productividad porque el recorrido sigue siendo largo y obviamente esta baja productividad se incrementa cuando el almacén en general tiene muchos productos distintos, por lo tanto terminar el recorrido para una orden puede significar una caminata muy larga. Después existen otras tecnologías mixtas, que es un picking batch apoyado con un put to line o un clasificador de unidades, donde el picking primario también se realiza de forma manual, puede ser asistido por un
una radiofrecuencia o por una lista de picking, como sea el caso. Y esta metodología se basa en tomar una ola o tomar todo el conjunto de productos necesarios para abastecer los pedidos del día y inducirlos en un clasificador, por un lado, o bien llevarlos a una estación de punto light donde existe un operario que distribuye este batch en los distintos pedidos, pero lógicamente asistido con luces. La asistencia con luces en general es una automatización bastante básica, bastante económica también, y que incrementa la productividad de los operarios porque hace el proceso para ellos mucho más intuitivo. No requieren pensar mucho en el momento y las acciones se hacen de manera mucho más intuitiva, como les decía. Entonces, mediante ese mecanismo se logran mayores productividades. También tenemos, digamos, un picking por ola asistido con WMS o radiofrecuencia o carro de picking, donde podemos operar por un lado con un order picker que lógicamente ayuda en tema de desplazamiento, tanto el desplazamiento horizontal como desplazamiento vertical. Y también hay otra alternativa que para productos más pequeños, obviamente, que tiene que ver con el carro PTL o un sistema de recolección donde también tenemos varias casillas asistidas con luces, donde en el fondo vas recolectando productos para un conjunto de órdenes, lo que obviamente eficienta el tema del desplazamiento. O sea, en el escenario inicial necesitas por cada orden recorrer toda la bodega o gran parte de la bodega. En este escenario donde tú tienes un carrito donde vas preparando varios pedidos simultáneamente, lógicamente, si el carrito tiene para preparar 10 pedidos, por ejemplo, te ahorras 10. Obviamente depende mucho del tamaño tamaño volumétrico del pedido. Lógicamente la opción del tiene un poco también se hace cargo de eso cuando tienes cajas o bultos más grandes. Obviamente es mejor o más recomendable un sistema order picker cuando tienes productos muy pequeños y muchos productos distintos, muchas órdenes, es más aplicable un carro PTL. En general, estas tecnologías van a depender mucho de la tecnología adecuada, va a depender mucho del tamaño del producto. También tenemos un esquema de picking por zona, donde básicamente tenemos una red de transportadores, donde tenemos por un lado un WMS que ve toda la gestión de dónde están localizados los productos dentro del almacén. Obviamente eso de alguna manera relacionado con una zona de picking. Por otro lado tenemos el WSS, que es el software que controla toda la red de transportadores y va de alguna manera comunicándose con la maquinaria para
dar las instrucciones de en qué estación para cada una de las cajas. Y obviamente este sistema tiene, como les decía, toda una red de transportadores y en algunas ocasiones también tiene un sistema de asistencia por luces donde el operario lógicamente se mueve dentro de su estación. Su estación en general lo que se busca es justamente hacer una estación bastante ergonómica que reduce los desplazamientos y tiene una variedad bastante importante de productos al alcance de la mano. Por lo tanto, la productividad de este operario se ve incrementada con el apoyo de las máquinas, tanto por un lado lo que es la selección intuitiva, que es aportado básicamente por el picking asistido por luces, y por otro lado los desplazamientos también, el sistema de transportadores se hace cargo de la mayor parte de los desplazamientos del producto. Por lo tanto, es un sistema que eficienta ambas tareas. Por lo tanto, como les decía, es un sistema semiautomático que ayuda bastante a obtener buenas productividades. En general, requiere un proceso de reposición un poco más intensivo porque las estaciones de trabajo no pueden tener un stock, digamos, muy grande y hay que irlas reponiendo. Y por otro lado, es un sistema de automatización bastante más avanzado que los anteriores, porque por un lado tenemos el software de control, tenemos transportadores, tenemos luces, tenemos un software de gestión, por lo tanto hay un grado de automatización un poquito más elevado. También hay otros esquemas que son bastante eficientes que en particular se utilizan cuando la profundidad de stock, esto se da mucho en lo que es la industria de consumo masivo, la profundidad de stock es grande, entonces se requiere tener para un turno de trabajo grandes volúmenes almacenados accesibles por el piqueador. Y en este caso, lo que se hace es un esquema tipo Pick2Bell donde tienes una red de transportadores que van, en el fondo también son zonas de picking, donde se van depositando estas cajas en una banda, a diferencia del esquema anterior, donde las cajas van entrando y saliendo, que en general son cajas del pedido, ¿cierto? Y van entrando y saliendo a varias zonas. Acá es un despacho a caja completa a cada uno de los destinos, por lo tanto, todas estas cajas entran en una cinta y esos flujos de cajas se van sumando siempre hacia el punto de distribución, y donde al final del punto de distribución tenemos un equipo de clasificación automática, un sorter de alta velocidad que finalmente separa las cajas por destino. Y por otro lado tenemos también lo que es el picking ya más automatizado, integrado al almacenamiento, o sea, lo que son los ASRS, que ya, bueno, de alguna forma ya se los había comentado en el punto anterior. Es un sistema integrado, almacenamiento y extracción, donde existe un equipo automático que tanto almacena cajas como retira, y todo esto lo maneja hacia una cabecera. Y en esa cabecera se puede
conectar, digamos, una estación de picking, que ya sea manual o robotizada. En general, estos sistemas como almacenan productos de forma totalmente automática y retiran también, hay que tener cierto cuidado con la estandarización de los empaques, porque ya son máquinas las que manipulan el producto y, como decíamos al inicio, las máquinas en el fondo trabajan con volúmenes y formas muy estandarizadas y no así como por ejemplo trabaja una persona, que es bastante más flexible en ese aspecto. Lógicamente son equipos más complejos que requieren todo un sistema de software y de comunicación, tanto para la gestión como para el control de cada una de las máquinas. Finalmente, ya llegando casi al final de la presentación, tenemos algunos tips para el tema de la adecuada elección de la tecnología a aplicar. El factor clave, pese que no es el único factor, pero el factor clave de qué automatizar, qué proceso automatizar, es el flujo. A mayor flujo, obviamente es más necesario una automatización. Cuando medimos el flujo, es importante medir el flujo por unidad de manipulación. Muchas veces se comete el error de medir el flujo por unidad de ventas, y no necesariamente la unidad de ventas es la que se manipula dentro del centro de distribución. Por lo tanto, muchas veces me ha tocado ver personas que piensan que su centro de distribución maneja un flujo gigantesco, porque ven muchísimas unidades de venta, pero en la práctica el flujo real no es tan alto, porque la unidad de manipulación la unidad de venta, perdón, no se manipula unidad por unidad, sino que se manipulan conjuntos de unidades. Entonces ese es un punto que hay que tener bien presente a la hora de medir y de pensar en automatizar. Tenemos lo que es la variedad de los productos. La variedad de los productos, tanto el número de secados totales como tamaño, peso, fragilidad, etcétera, etcétera, son variables que también hay que tener en cuenta, sobre todo cuando ya la manipulación o el grado de automatización es mayor, y son finalmente las máquinas las que están haciendo el trabajo fino. No hay que olvidar nunca el tema del ambiente. Si hay que insertar máquinas en un ambiente a temperaturas distintas, es importante considerarlo al momento de especificar la maquinaria. Y lógicamente cada industria tiene parámetros de operación distintos. Entonces, obviamente hay que estudiar el caso a caso y poder llegar a la aplicación de la mejor tecnología que vaya en línea con la productividad. Lógicamente, cuando tenemos un proceso que ya está funcionando, y si vemos que ese proceso
es viable con un número de personas relativamente bajo, probablemente la opción de un proceso manual es la alternativa correcta y no hay que desesperarse en cierta medida por tratar de automatizar un proceso que se está llevando bien de manera manual. Lógicamente, a mayor nivel de automatización, mayor grado de inversión y, lógicamente, menor cantidad de mano de obra requerida, menor cantidad de horas hombre requerido. Y damos paso al tercer sondeo, entonces. Perfecto. En este momento vamos a compartir el último sondeo. Les recordamos que igual las preguntas las pueden hacer por medio de la herramienta y serán respondidas en breves minutos. Entonces el sondeo corresponde a: ¿considera necesario invertir en algunas de estas tecnologías en un futuro cercano? Vamos a dar unos minutos para que respondan y compartiremos los resultados. Perfecto, muchas gracias. Doy por en este momento cerrado el sondeo y compartiremos los resultados. Perfecto. Con respecto a la pregunta, los resultados corresponden a un 60%. Sí pienso que las tecnologías me pueden ser útiles a futuro. Un 19% que no, aún mi equipamiento es útil todavía. Con un 13% tenemos sí necesito con urgencia nuevas tecnologías y un 8% no, mi nivel de actividad es bajo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como conclusiones de este seminario, tenemos que tanto los procesos manuales como automáticos pueden llegar a ser muy eficientes, ¿cierto? Todo va a depender del tipo de industria y el flujo que requeremos atender. No necesariamente es imprescindible automatizar, pero lógicamente cuando se automatiza en el momento adecuado y el proceso adecuado, se logran niveles de rendimiento mucho mejores que lógicamente dan una ventaja competitiva dentro de la industria. También existen múltiples tecnologías disponibles, ¿ya?, para apoyar toda la gran gama de procesos internos que tenemos en un centro de distribución, pero finalmente la selección adecuada es la que va a determinar el mejor retorno de la inversión. Es decir, aplicar la tecnología en la tarea adecuada es probablemente la clave para obtener un rápido retorno en la inversión. Y también, antes de implementar tecnología, es importante analizar cuáles son los procesos que generan el cuello de botella y cuáles son los que consumen más horas dentro del centro de distribución. Así que con esto damos por concluido el seminario y no sé si tenemos algún tiempo para lo que es la atención de algunas preguntas. Gracias, Ricardo. Sí, ya tenemos algunas preguntas, entonces si quieres ya podemos dar inicio a algunas y pues alcanzamos a dar respuesta a las que nos den para el tiempo. Entonces tenemos una de Perú y dice: ¿es necesario tener un software WMS antes de comenzar a automatizar? Es recomendable tener un software WMS porque cuando necesitamos automatizar, necesitamos básicamente conectar
lo que son las maquinarias a un sistema de control, y ese sistema de control debe recibir órdenes de algún otro sistema que es el que ordena en cierta medida o gestiona el centro de distribución. Por lo tanto, desde luego es importante y ayuda bastante antes de incluir sistemas automáticos o semiautomáticos, tener ya un sistema de gestión de almacén funcionando. Perfecto. Sí, tenemos otra. Dice, esta es desde México y dice, ¿qué información necesito para elegir una tecnología adecuada? La información que se necesita en general tiene que ver con los flujos. Cuántas unidades de manipulación movemos en cada uno de los pedidos, cuántas movemos al día oportuno, idealmente por hora. Como indicábamos al inicio del seminario, el número de unidades de manipulación por hora que se mueven en el centro de distribución es muy dice mucho respecto a la necesidad de automatización. Cuando movemos una cantidad por sobre los 1500 cajas o unidades de manipulación por hora, sin duda que ese centro de distribución ya debe tener algún grado de automatización. Idealmente, para ese flujo, es en general un proceso semiautomático. Ahora, aparte del flujo por proceso, cuando evaluamos, ¿cierto?, la maquinaria a incorporar, siempre es necesario tener el maestro de productos bien actualizado, lo que es las dimensiones, pesos, dimensiones de los bultos, unidades por bulto, y todas las variables físicas y logísticas que se requieren para hacer un análisis en profundidad del tipo de productos que se mueven. Por ejemplo, también son relevantes datos respecto de la fragilidad de los productos, o si tienen algún requerimiento de temperatura, o cualquiera de esas variables físicas. Cuando analizamos la incorporación de tecnología, tenemos que tenerlas presentes. Pero sin duda, la variable de partida es el flujo que mueve cada uno de los procesos. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a compartir nuestro último sondeo y vamos a revisar las últimas preguntas que responderemos. Entonces, la idea es saber las expectativas acerca del curso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, Ricardo, ya por tiempo. Entonces, este es de Colombia y dice, a nivel de tiempo, ¿cuándo puede tardar un proceso de semiautomatización? A nivel de tiempo de implementación, en general, un estudio serio de automatización dura alrededor de 4 o 6 meses, lo que es el estudio. Después viene toda la etapa de la toma de decisión, que digamos es muy variable, muchas veces depende de la época del año, porque esto, como es una inversión, generalmente afecta el presupuesto, y dependiendo la época del año, lógicamente los tiempos varían, pero eso habitualmente dura entre 2 a 4 meses.
Y luego viene todo lo que es la fabricación de los componentes. Eso también toma alrededor de 4 meses. Y lo que es el proceso de instalación y lo que es puesta en marcha pudiese durar alrededor de unos 6 meses más. Todos estos tiempos muy, muy tentativos, va a depender del tamaño del proyecto, va a depender también de que si es un centro de distribución nuevo o es un centro de distribución que está en operación y que la operación no se puede ver afectada por la instalación del equipamiento. Entonces, es bien relativo, pero desde que se inicia el estudio hasta que se sale en vivo, el normal es que sea alrededor de 2 años. Como les decía, entre 4 o 6 meses la parte de estudio, después toma decisiones, con fabricación de material, la importación, lo que es la instalación y la puesta en marcha. Todo eso, digamos, suma el restante y tenemos alrededor de 2 años desde que iniciamos el estudio hasta que el centro de distribución está operando con el nuevo sistema semiautomático. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya por tiempo vamos a hacer la última pregunta. Esta es desde Colombia. Dice, al momento de optar por la automatización, ¿qué se recomienda para seleccionar los equipos, maximizando su vida útil según el grado de obsolencia y flexibilidad? No escuché el detalle, no sé si me la puedes repetir. Sí, dice, al momento de optar por la automatización, ¿qué recomienda para seleccionar los equipos, maximizando su vida útil según el grado de obsolencia y flexibilidad? Eh, sí, la verdad es que cuando uno va a incorporar equipamiento, lógicamente en la medida que uno incorpora el equipamiento más de vanguardia, obviamente ese equipamiento va a durar muchos años más que si uno elige un equipamiento que ya ha sido, digamos, diseñado años atrás y que no está tan a la vanguardia. Por un lado, pero todo va a depender un poco del grado de inversión. Si podemos o estamos pensando en un proyecto de gran envergadura que necesitamos que sea altamente flexible y que el proyecto nos dure muchos años, eh, lógicamente hay que privilegiar tanto que sean equipos de vanguardia y que sean equipos que permitan cierta flexibilidad en el proceso. En general hay equipos que son un poco más sofisticados y que permiten más de una función. Lógicamente dan mayor flexibilidad, pero lógicamente eso tiene impacto en la inversión. Por lo tanto, sí, es recomendable privilegiar tanto la flexibilidad de instalación cuando se tiene digamos, un grado de presupuesto que lo permite. Ricardo, muchas gracias. Ya hemos terminado nuestro webinar.
Agradecemos la asistencia de todos ustedes. Ricardo, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Tengan buen día.